Vamos a conversar con Víctor de Llenaro, un dirigente histórico de los que construyó la CTA original, acá en el marco de este encuentro repensando la política 2018 que organiza la Pastoral Social. Y lo primero que te preguntamos, Víctor, es qué reflexiones te surgen, al encontrarte en este lugar, ser parte de las actividades de estas jornadas, qué reflexiones te surgen. Bueno, primero una hermosa colonia, ¿no? Este lugar es hermoso y construido desde la organización de los trabajadores y me parece muy importante. Esto hoy sería medio imposible. Esto que fue el uso de los trabajadores como algo natural y que existía en todas las actividades y había pleno empleo y había una realidad diferente, hoy está siendo coartado por un empobrecimiento generalizado y una política que destruye el empleo, que no lo quiere reconocer y que provoca la recesión para beneficio de los sectores concentrados del capital. Y en este marco, de saber que alguna vez se pudo, se discute cuál es la forma de repensar la política. Bueno, la política es recuperar la capacidad de tener poder para hacer cosas como esta y para construir una sociedad diferente, que hoy obviamente está atravesada por una realidad no solamente de desconfianza, sino de realidad. La mayoría de los partidos políticos que tienen poder en la Argentina se dedican más a servir a los intereses económicos de las transnacionales y los grupos concentrados que a resolver las necesidades de la gente. Por eso la mayoría de nuestra población estamos en contra de estas políticas que desnaturalizan que el Estado esté al servicio de la gente y no al servicio de los sectores concentrados. Que se abra esta instancia para repensar la política. Acá hay un esfuerzo por parte de la Comisión de Pastoral Social de recuperar una iniciativa que se está sintiendo en todo el país. No hay un rumbo, no hay un camino aceptado por todos para resolver la crisis que angustia, que preocupa, que genera inseguridad, pero que no, obviamente los poderosos no van a resolver ni quieren resolver, y en el seno del pueblo estamos discutiendo cómo se hace. Que la pastoral recupere esta iniciativa me parece un dato muy halagüeño y muy esperanzador. ¿Y hay alguna posibilidad de lo que uno podría llamar el movimiento nacional, popular, progresista y democrático, lime alguna aspereza, algunos rencores y vayan todos juntos? Yo decía así, corrupción mediante o denuncias de corrupción mediante a la candidata que más mide, que es Cristina Fernández de Kirchner. ¿Hay alguna posibilidad de unidad? Ustedes, como ser en la última elección, la CTA tuya... La CTA no tiene... Bueno, la CTA, de la que vos sos parte, fueron en dos listas. Hubo dos listas que eran de sectores que eran afines, Michel y vos... me parece que, primero, la CTA autónoma tenía una conducción donde estaban todos los compañeros. Yo no estoy en la CTA, no estoy en ningún cargo. Sí es cierto que la mayoría de los compañeros de la CTA tomaron la decisión de convocar a elecciones porque venía el fin del mandato, y bueno, y evidentemente sí participé y alenté a la lista que encabezó Ricardo Peidró, Cachorro Godoy, que tuvo elecciones con una lista contraria, hubo listas y hubo otro grupo de la CTA, minoritario, donde estaba Pablo Micheli, que tomó el camino de proclamar elecciones sin tener la mayoría de la legalidad. Esto generó que fuera a cuestionar al Ministerio de Trabajo y está en un stand-by legal, pero legítimamente los compañeros donde se realizó la elección, yo no tengo duda, la mayoría de la representación de esa CTA autónoma está hoy en cabeza de los compañeros Ricardo Peidró, Claudia Baigorria, Cachorro Godoy, y en la práctica, de hecho, son los que se movilizan con las organizaciones sociales de la CETEP,
corriente clasista, barrios de pie. Lo otro está bueno, obviamente en una actitud con la CTA de Yasky, que es la CTA de los trabajadores, que acaba de tener elección y han elegido sus autoridades. No hay que asustarse de esas diferencias. No es un partido político. El partido político, yo pertenezco a la Unidad Popular, hace años que no estoy en la CTA, no estoy en la dirigencia de ATE, pero sí tengo que ver y estoy formando parte con Marta Maffei, Claudio Lozano, Carlos Custer y muchos compañeros de distintos sectores del instrumento electoral por la Unidad Popular, que va a cumplir 5 años de existencia. Por supuesto que existe un proceso de fortalecimiento de la unidad del campo popular. Hoy las movilizaciones son mucho más grandes de lo que eran hace 20 años, cuando enfrentábamos en la década del 90 a Menem, Cavallo y a todos los que formaban parte, los que nos decían que se había acabado la lucha de las ideologías y privatizaban y eran parte de los que entregaban los recursos naturales. Hoy hay mucho más movilización, mucha más fuerza, pero hay atomización política. Y esa atomización política de representación, bueno, está en debate y está en reconstrucción. Nosotros alentamos esto. El límite para nosotros son los genocidas y los corruptos, sin lugar a dudas. Y en ese sentido alentamos y no somos quien como para decir que no haya alternativas mayoritarias o mejores que las nuestras, pero nosotros alentamos la construcción de un campo popular en la práctica, en la calle, pero también que tenga una perspectiva electoral, nacional, popular, de izquierda, latinoamericanista, y que tenga los mejores hombres y las mejores mujeres que están construyendo hoy. Por supuesto que no creemos en que la cosa es mágica, sino que hay que cotidianamente construir esa fuerza popular. Ese proceso está en marcha. De hecho, nosotros estamos alentando con el movimiento de Barrios de Pie, con el movimiento de Libre del Sur, el movimiento Evita, Patria Grande, La Dignidad, el PTP y la Unidad Popular, una apertura que está en marcha y que es un proceso que está conformándose con la perspectiva de un frente electoral para el 2019, pero sabemos que las dificultades que existen, porque ojalá pudiéramos, todos los que estamos en la lucha democráticamente, resolver una expresión diferente a este macrismo, que obviamente a este PRO, que lleva adelante un ajuste sin piedad y concentrando la riqueza en pocas manos, ¿no? Como digo, ustedes tienen institutos de estudio, todos de trabajo, digo, Lozano es uno de los referentes de esos estudios, digo, ¿qué ideas tienen? ¿Cómo ven, digo, la salida de esto, que es mucho más que neoliberalismo, es ya un neocolonialismo, es la Argentina? Sí, es lo que viene, acá nosotros hemos visto con toda claridad que no se ha cambiado el modelo y que apuntamos a discutir. En los 2001, cuando pusimos en crisis la gobernabilidad, nosotros fuimos parte de un Frente Nacional contra la Pobreza. Y yo creo que hoy hay que construir un movimiento popular por la riqueza. Y ese movimiento popular tiene que dar cuenta de que si hay pobres es porque hay ricos. En la Argentina hay 114.000 personas que tienen más de $1 millón de patrimonio. Esos 114.000 fueron beneficiados por Macri con la ley de blanqueo, que le pasaron a cobrar de 0,75 a 0,25 de bienes patrimoniales. Con la diferencia que le ha dado el Estado al no cobrarle eso, se hubiera terminado la pobreza en la Argentina. Era lo que faltaba a cada hogar para estar estar por encima de la línea de pobreza. ¿Eso qué demuestra? De que es una decisión política. La pobreza disciplina y fractura y hace clientelismo. Por eso se mantuvo siempre. De los últimos, desde Martínez de Oz en adelante,
24%, 30%, 32%. Ningún gobierno bajó la pobreza, ninguno. Todos lo mantuvieron porque es lo principal de la dominación. La dominación ha permitido que esa pobreza exista y que haya a su vez concentración. A medida que han ido pasando los gobiernos, salvo pequeños periodos donde hubo una reactivación y demás, siempre se siguió entregando los recursos naturales, mineros, ictícolas, agrícolas, y fundamentalmente ahora se ha producido un chubasco impresionante, no un oleoducto, un dolarducto a los sectores financieros internacionales. Y eso hay que cambiarlo, y creo que en ese sentido hay que construir una alternativa popular, latinoamericanista, realmente nacional, que se anime a tocar los intereses como no se ha tocado hasta ahora. Y voy a ser reiterativo y no quiero ser ofensivo, simplemente reiterativo, No, digo, en mi anteúltima pregunta. La última es sobre tu amigo Lula, pero en la anteúltima vuelvo a repreguntar sobre el kirchnerismo. En esta respuesta me diste media docena de motivos que te diferencian del kirchnerismo. No bajó la pobreza, minería, el tema de la situación del agro. ¿Crees que en función de ganarle a Cambiemos, ganarle al macrismo fundamentalmente, pueden del lado de ustedes achicar esas diferencias? Y dicen, bueno, que también nosotros no, en la práctica cotidiana nos movilizamos con todos los sectores, no tenemos ningún prejuicio. Lo que sí es cierto que no es solamente sacar a Macri, es derrotar a los poderosos. Es sacar a Macri, pero fundamentalmente derrotar a los poderosos. Hoy los poderosos han hecho presiones con toda claridad, a tal punto que Macri, como dijo Pugliese en Los Radicales, parecía que le habló con el corazón y le contestaron con el bolsillo. El poder hoy, inclusive a Macri le dijo que es más importante el ajuste que su reelección. Nos pueden cambiar cualquier candidato. El problema es cambiar el modelo económico, político, social y cultural de la dominación. Y para eso se necesita a millones. Así que nosotros no tenemos ningún prejuicio de discutir con todo, pero no aceptamos que nos lleven de la nariz a ningún lado. Y estamos a favor de una democratización del debate para que todos los compañeros puedan participar. En una elección puede haber distintas alternativas, no somos quien para ilegalizar a nadie, pero sí tenemos claro de cuáles son nuestras propuestas. Y en ese sentido lo llevamos a todos lados. Obviamente para nosotros es necesario derrotar a Macri, pero para derrotar a Macri hay que construir una esperanza. Y la esperanza hoy implica decir a dónde vamos, a qué futuro. Y nosotros no vamos a un capitalismo en serio, vamos a un cambio de la sociedad. Y ese es el desafío que tenemos. ¿Cómo es el proceso de Brasil? Dije así, tu amigo Lula, porque es tu amigo Lula. Sí, por supuesto. Y lo que está sufriendo Lula. Bueno, yo tuve la oportunidad de estar el 1 de mayo ahí en la cárcel, en el acto frente. Estuve al principio del año cuando estaba libre. Lo veo muy sólido, muy fuerte, muy convencido. Y creo que puede haber un cambio en Brasil, a pesar de todo lo que le están haciendo para impedirle que sea candidato. Hoy sería el electo presidente si estuviera, y lo tienen que impedir. Creo que puede ser que Haddad y la compañera del PSDB pueden ser los candidatos, y eso generará una posibilidad o no, eso se verá, pero hay una crisis muy seria que no pueden parar los sectores del poder, que es lo que significó Lula para el pueblo brasilero. Y sí ha quedado claro que a Lula no le pueden demostrar que no tiene ninguna propiedad más que su departamento. Lula entró y no se fue más millonario que cuando entró. Y a Dilma no le podés demostrar, porque no lo hizo, que se fue más millonaria que cuando entró de presidente. Nosotros creemos que eso es un alto valor que permite enfrentar a las élites brasileras como lo están haciendo ellos, con esperanza de cambio. Así que me parece que estamos
viendo que Lula está preso porque es la esperanza de que Brasil cambie. Y si Brasil cambia, es un cambio en Latinoamérica de relaciones de fuerza. Con lo que ha pasado en México, de que se ha dicho basta a esa sujeción a Estados Unidos, bueno, se abre una potencialidad que ojalá Argentina seamos capaces de abrir una instancia diferente para, entre todos, parar este monstruo que no tiene sensibilidad de ninguna manera. Para cerrar, te voy a hacer trampa, te voy a hacer una más, y es muy personal esta, no, esta es muy personal. Alguna vez lo entrevisté a Ilia en el final de sus días, yo era muy joven, y contó que se arrepentía del día del golpe de Estado de no haber sacado un revólver que tenía en el cajón y pegarle un tiro ahí a Polla, al Sogaray. Digo, ¿no te arrepentís vos que en un momento, bueno, lo recordabas recién, esas enormes marchas, y tenías el apoyo de Lula de no haber sido candidato a presidente? Mirá, quien no duda no es realista en la política, ¿no? Y me parece que uno tiene siempre la posibilidad de dudar qué hubiera sido mejor y demás. Sinceramente, yo privilegié en ese momento lo fundamental que era la construcción de una central de trabajadores, la consolidación. Hay que pensar que después de la crisis de los paradigmas, la CGT ayer, hoy y antes siempre fue oficialista, y la verdad que se han convertido en sindicalistas empresariales, no solamente porque viven, sino porque son empresarios, y por eso no hay expectativa ahí, no hay representación. Y para mí me parecía que estábamos en un momento de consolidar esa experiencia, había que demostrarlo. En ese sentido me parece que fue un aporte a la posibilidad de que iba a venir después. Los primeros 2 años del kirchnerismo, nosotros con Néstor Kirchner participamos activamente y alentamos a pesar de no haberlo votado. Yo lo conocía de Santa Cruz, no creía en el PJ, renuncié en los 90. Y sin embargo trabajé totalmente como todos los primeros 2 años, hasta que se resolvió volver al PJ y abandonó la idea de la transversalidad y de fortalecer un camino con autonomía. Pero, por supuesto, con todo respeto siempre, la CTA se fue consolidando y tanto creció que hasta hoy son 3, dijiste vos. Pero lo que sí se ha logrado conservar en esa línea histórica es que se ganó con la aparición de la CTE lo más importante, que es la consideración de una clase trabajadora que busca una centralidad diferente. Y eso no lo van a poder parar. Eso está emergiendo, es una central del siglo XXI. A los compañeros que están hoy en la CTE, a los compañeros que están en la corriente clasista, a los compañeros que están en la CTA, cualquiera de ellas, no pueden volver a la CGT. Esa CGT no tiene nada que ver con la central que necesitamos en el siglo XXI. Esa central que reconozca que la clase trabajadora está conformada por el que vive de su trabajo, por el que vivió de su trabajo o por el que quiera vivir de su trabajo. O sea, y eso fue nuestro aporte. Desde ese lugar creo que sirvió. Desde el otro lugar, bueno, eso era un momento donde decíamos que se vayan todos. No veíamos todavía como creo que hoy, por ese auge de luchas populares, empieza a estar planteado. Hoy hay necesidad de un partido, de un movimiento electoral, de un movimiento de mujeres, de un movimiento barrial, de un movimiento en los trabajadores, de un movimiento cultural nuevo para plasmar una perspectiva de una fuerza diferente, ¿no? Así que me parece que estamos en un tiempo justo, así que para hacerlo y hay que alentar, hay que abrir la cabeza, nada más.